Bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos manejando, que son desigualdades e intervalos. Y también vamos a ver valor absoluto en la clase de hoy. Eso es un tema muy relacionado con intervalos, valor absoluto. Es bastante sencillo, así que alcanzamos a verlo hoy. Bueno, en la clase pasada vimos cómo determinar intervalos, pero manejábamos expresiones que no eran racionales, o sea, que no tenían fraccionarios como este. Hoy vamos a ver cómo se resuelve una desigualdad o un intervalo, cómo calculamos un intervalo de una desigualdad cuando tenemos expresiones con fraccionarios, como en este caso, que tenemos 2x más 1 sobre 2x más 3, mayor o igual que 2. En estos casos hay un procedimiento adicional que tenemos que realizar. ¿Por qué? Cuando tenemos este fraccionario aquí, nosotros cómo podemos, o sea, si fuera una igualdad, si aquí tuviéramos un igual, nosotros lo que podíamos hacer para avanzar este ejercicio era tomar, déjeme aquí, si nosotros tuviéramos si aquí en lugar tuviéramos un igual, lo que nosotros hacíamos era que toda esta expresión la pasábamos acá a multiplicar, 2x más 3, y desarrollábamos el ejercicio. O sea, hacíamos 2x más 1 igual a 2 que multiplica 2x más 3. Pero así sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos desigualdades, denme un segundo. Cuando tenemos desigualdades, no podemos hacerlo así inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, recuerden que cuando tenemos desigualdades y cuando nosotros multiplicamos, pasamos a multiplicar o a dividir un término al otro lado de la desigualdad, depende si el término es positivo o si es negativo. Si el término es positivo, no le pasa nada al sentido de la desigualdad, pero si el término es negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces, cuando nosotros tenemos en desigualdades este tipo de situaciones, en donde acá abajo, donde tenemos un fraccionario como este, nosotros no podemos simplemente pasar a multiplicar esto para acá y continuarlo como si se tratara de una ecuación. Tenemos que determinar si este cociente de aquí se trata de un término, si este denominador se trata de un término positivo o si se trata de un término negativo. Nosotros no sabemos, recuerden que en las desigualdades, esta variable x está dentro de un intervalo, ¿cierto? Nosotros no sabemos cuál es, pero nosotros tenemos que hallar cuál es ese intervalo, pero no podemos suponer que 2x más 3 al desarrollarlo va a dar un número positivo o negativo, no lo podemos suponer, entonces tenemos que determinarlo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, lo primero que hacemos es, ¿qué se hace en estos casos? Se supone que el denominador es positivo y se desarrolla el ejercicio. Luego se supone que es negativo, se desarrolla el ejercicio y se comparan los resultados a ver cuál de los dos es coherente o consistente. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, vamos a suponer que el denominador es un número positivo. O sea, es un término positivo. Es decir, vamos a suponer que 2x más 3 es mayor que 0. ¿Por qué no pongo mayor o igual? Porque no podemos, en una división, aquí en este cociente hay una división. Yo no puedo suponer que 2x más 3 es igual a 0 porque no se puede dividir por 0. Nunca en una división podemos dividir por 0. Entonces, no podemos poner aquí mayor o igual que 0 porque estaríamos dividiendo por 0 y eso da indeterminado. Entonces, si vamos a suponer que es un número positivo, que el denominador es un término positivo, colocamos así, 2x más 3 es mayor que 0. Ahí estamos suponiendo que se trata de un término positivo. Ok. Y cuando hemos hecho esto, desarrollamos esta desigualdad que tenemos aquí. La desarrollamos. Entonces, pasamos el 3 al otro lado a restar. Un segundo, que llegó alguien. Ok. Entonces, lo primero, suponemos que el denominador es positivo y resolvemos esta desigualdad. Pasamos el 3 acá a restar, nos queda 2x mayor que menos 3, y luego pasamos el 2 a dividir. Como el 2 es positivo, no le pasa nada a la desigualdad. Se nos queda x mayor que menos 3 medios.
ese intervalo, ¿cuál es? Díganme ustedes. ¿Cuál es el intervalo en el que x es mayor a menos 3 medios? ¿Va de dónde a dónde? ¿Cuáles son los Desde números? ¿Sí? menos 3x medido de 2 a infinito. Ok, no, es desde menos 3 medios hasta infinito. Desde Desde menos 3 medios a infinito. X mayor que menos 3 medios son todos los números mayores que menos 3 medios. O sea, desde menos 3 medios hasta el infinito positivo. Como aquí dice mayor que, entonces es un intervalo abierto. Aquí. Entonces, desde abierto en menos 3 medios hasta infinito. Listo, ese es el primer paso. Cuando ya hemos supuesto que el denominador es positivo, hemos resuelto la desigualdad y calculamos un intervalo. Listo. Lo que sigue es, ok, ahora como supusimos que el denominador es positivo, entonces vamos ahora a resolver esto con la suposición de que el denominador es positivo. Entonces, como es positivo, yo lo puedo pasar a multiplicar al otro lado y el sentido de la desigualdad no se altera. ¿Por qué? Es positivo. Entonces, ahora sí resolvemos esto. Desarrollamos el producto que está aquí. Entonces, 2 por 2x es 4x y 2 por 3 es 6. Ya el resto es más es sencillo. Entonces, pasamos el 4x a la izquierda restando y el 1 a la derecha restando. Tenemos 2x menos 4x mayor o igual que 6 menos 1. Eh, 2x menos 4x mayor o igual que 6 menos 1. O sea, menos 2x mayor o igual que 5. Vamos a despejar la x, entonces el menos 2 lo vamos a pasar a dividir. Recuerden que cuando pasamos a multiplicar o dividir un número negativo debemos cambiarle el sentido a la desigualdad. Aquí. Esto debemos cambiarle el sentido a esto. Entonces nos queda x menor o igual que menos 5 medios. ¿Qué intervalo es ese? ¿Qué intervalo es x menor o igual que menos 5 medios? ¿Cuál es? ¿cómo queda? ¿Sí? ¿Cuál es el intervalo? Sí. Menos infinito menos 5 medios. Ok, cerrado en menos 5 medios. Menos infinito hasta menos 5 medios, cerrado. Cerrado, ¿por qué? Porque aquí dice menor o igual. Entonces, incluye el menos 5 medios, entonces cerrado en 5 medios. Ok, cuando ya tenemos, entonces ya supusimos que el denominador era positivo. Calculamos el intervalo para el cual eso se cumple. Con esa suposición desarrollamos esta desigualdad y hallamos otro intervalo. Entonces, si esta suposición es correcta, entonces, bueno, fíjense, voy a dibujar, aquí dibujé menos infinito hasta menos 5 medios y aquí dibujé desde menos 3 medios hasta infinito. Si la suposición de que el denominador es positivo es correcta, entonces este intervalo y este intervalo deberían tener términos en común. ¿Por qué? O sea, si la suposición de que esto es positivo, perdón, de que esto es positivo, me arroja un intervalo aquí. Si esa suposición es correcta, entonces el intervalo que me dé aquí debe tener algo en común con este. ¿Pero qué resulta? Este es el intervalo menos infinito a menos 5 medios. Menos 5 medios es 2.5, ¿cierto? Y menos 3 medios es menos 1.5. Entonces ahí están bien dibujados los espacios. ¿Qué pasa? Que cuando yo analizo los dos intervalos, ¿ellos tienen términos en común o no tienen términos en común? Hay un intervalo, si yo hago la intersección entre los dos intervalos, ¿hay términos en común o no los hay? Ustedes que ven ahí, en esta gráfica. ¿Hay o no hay términos en común? ¿Ustedes creen que hay un segmento en común entre los dos intervalos? Sí, profe. ¿Dónde está? No. Porque no hay ni uno. ¿Cómo? Yo digo que no hay ningún. No, no los hay. Claro, muy No, bien, no los hay. Fíjense, este llega hasta aquí y este parte de aquí. Entonces, el espacio que está aquí, o sea,
El 1 está aquí y el otro empieza aquí. No tienen términos en común. De hecho, tienen un espacio vacío aquí entre los dos. No hay términos en común entre los dos intervalos. Este llega hasta aquí y el otro arranca de aquí. No tienen nada en común. Entonces, la intersección entre estos dos intervalos no existe. Es un conjunto vacío, es un intervalo vacío. Es decir, ¿eso qué significa? Significa que esta suposición es incorrecta. Pero tenemos que hacer ese procedimiento. Supusimos que era positivo el denominador. Calculamos un intervalo. Luego, con esa suposición, resolvimos la desigualdad. Nos da otro intervalo. Entonces, resulta que cuando analizamos los dos intervalos, ellos no tienen términos en común. O sea, no hay números de x para los cuales se cumplan ambas condiciones, tanto que el denominador sea mayor que cero, como esto. No hay un segmento en común entre los dos intervalos. Eso significa que esta suposición es incorrecta. Pues tenemos que hacer la otra suposición, que el denominador es negativo. Okay, vamos a suponer entonces que el denominador es negativo. A ver si nos da algo coherente. Con esta suposición nos dio un conjunto vacío, nos dio que no hay términos de x que satisfagan ambas condiciones. Cuando digo ambas condiciones, ¿a qué me refiero? No hay un número de x que pertenezca, que satisfaga el denominador sea mayor que cero y luego lo que resulta acá. Cuando haciendo esa suposición resuelvo aquí, me da otro intervalo, pues no hay un número de x que pertenezca a ambos intervalos, no lo hay. Entonces esa suposición es incorrecta. Por eso me da aquí un conjunto vacío. Entonces ahora supongamos que el denominador es negativo. Es decir, que 2x más 3 es menor que 0. Nuevamente no puede ser igual a 0, porque un denominador no puede ser igual a 0, menor que 0. Negativo significa que 2x más 3 es menor que 0. Resolvemos ese intervalo. 2x es menor que menos 3, paso a dividir el 2, no pasa nada con la desigualdad, me queda que x es menor que menos 3 medios. ¿Ese qué intervalo es? ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? ¿Cuáles son los números menores que menos 3 medios? ¿Sí me escuchan, muchachos? Infinito menos 3 medios. Ok, menos infinito hasta menos 3 medios. Ok, porque si dicen infinito, yo asumo que es positivo. Menos infinito hasta menos 3 medios. Muy bien. Abierto porque aquí no dice menor o igual. Abierto. Ok. Ahora, con esa suposición resolvemos esta desigualdad. Como supusimos que el denominador es menor que 0, o sea que es un número, es negativo, entonces cuando yo lo pase a multiplicar al otro lado, ¿qué sucede? Que el sentido de la desigualdad se invierte. Pues yo supuse, como en esta suposición el denominador es negativo, cuando yo lo pase a multiplicar acá, tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Ahí lo cambié. ¿Ok? Listo. Ya habiendo cambiado el sentido de la desigualdad por haber pasado a multiplicar este denominador, que suponemos que es negativo, desarrollamos. Es lo mismo. 2 por 2x es 4x, 2 por 3, 6. Paso el 4x acá negativo, el 1 para acá negativo. Me da menos 2x menor o igual que 5. Paso el menos 2 a dividir y cambio el sentido de la desigualdad. Me va a quedar x mayor o igual que menos 5 medios. ¿Ese qué intervalo es? Esto es menos, cerrado menos 5 medios hasta infinito, positivos. Exacto, muy bien. Si dicen infinito, se supone que es positivo. Pero si es negativo, sí tienen que decir menos infinito. Pero está bien, que diga infinito positivo, está bien. Muy bien. Es cerrado en menos 5 medios hasta infinito o infinito positivo. Recuerden, en infinito siempre es abierto. Tanto en menos infinito como en infinito siempre es abierto, porque eso no es una cantidad fija. Ok, ahora analicemos ambos intervalos. Este es desde menos 5 medios hasta infinito y este es desde menos infinito hasta menos 3 medios.
¿Hay un segmento en común o no lo hay? Sí, profe. Sí lo hay. Hay un segmento en común que es este, de aquí hasta acá. Este segmento en común. Entonces, ¿cómo queda la intersección de los dos intervalos? ¿Cuál es la intersección? ¿De dónde a dónde? Desde menos infinito. Fíjate, lo acabo de dibujar en rojo. ¿Cuál es la intersección? ¿De dónde a dónde? Menos 5 medios hasta 3 medios. menos 3 medios. Hasta menos 3 medios. Ojo, no digan 3 medios si el número es negativo. 3 medios es 3 medios positivo. Entonces, desde menos 5 medios hasta 3 medios. ¿Cerrado o abierto en dónde? Cerrado en -5 y abierto en 2. ¿Cerrado y abierto en dónde? Ahí no dice menos 5, ahí dice menos 5 medios. Y ahí no dice 2, ahí menos Yo 3. digo que tienen que ser cerrados entre los dos porque se está diciendo, se están dando menos 5 medios y menos 3 medios. Yo digo que tienen que ser cerrados los dos. No puede ser cerrado aquí. En menos 3 medios no puede ser cerrado, porque menos 3 medios no hace parte de este intervalo. Ah, entonces tienen que ser abiertos. Es más, fíjense, si incluyera menos 3 medios, entonces aquí daba 0, daba igual a 0. Y esta división daba una división entre 0. No es cerrado en menos 5 medios y abierto en menos 3 medios. Aquí, porque menos 3 medios no pertenece a este. Es en este segmento, efectivamente es en este segmento, está aquí, pero el menos 3 medios es abierto ahí, es abierto. Aquí es cerrado y aquí es abierto. Es menos 5 medios a menos 3 medios, pero abierto en menos 3 medios, no incluye el menos 3 medios. Entonces, sí había un segmento en común, entonces la suposición de que el denominador era menor que 0 es correcta, y esta es la solución de este intervalo, de esta desigualdad. Este intervalo de aquí es la solución de esta desigualdad. Bien, vamos a hacer otro. Vamos a hacer este. 1 sobre x más 2 menor que menos 4. Entonces, como les decía, existen dos posibilidades. Que el denominador sea mayor que 0 o que el denominador sea menor que 0. O sea, que sea positivo o que sea negativo. Les pregunto una cosa. Así nada más como está, mirándolo ustedes, dice 1 sobre x más 2 menor que menos 4. ¿Es posible que el denominador sea mayor que 0? ¿Es posible que el denominador sea positivo? Está nada más viéndolo así, sin hacer procedimiento. ¿Es posible que x más 2 sea positivo o no? Claro, bro, porque el uno está pidiendo, pasa a multiplicar, puede que quede x más 2 positivo. Fíjate, aquí tienes 1 sobre x más 2. Esa operación, cuando tú dividas 1 sobre x más 2, tiene que darte menor que un número negativo, que menos 4. Los números menores que menos 4, ¿cuáles son? Menos 5, menos 6, menos 10, menos 50, menos 100, menos 1000. Si el 1 es positivo, este no puede ser positivo porque no te va a dar un número negativo. Entonces, de entrada, ustedes pueden hacer procedimiento, la hacen suponiendo que es positivo y no les va a dar. Lo que yo quiero decirles es que si esta operación tiene que dar menor que menos 4, necesariamente x más 2 tiene que ser negativo. Entonces Necesariamente. eso pasaría negativo. El Sí, x sí, más 2 pasaría negativo. sí. Lo que yo quiero decirles es que no, x más 2 no puede ser positivo, porque si yo tengo un positivo entre un positivo, eso me da un positivo, y un positivo no es menor que menos 4. Todos los números menores que menos 4 son todos negativos, entonces aquí tiene que darme un número negativo. O sea, y si aquí tengo un positivo arriba, aquí el de abajo tiene que ser negativo para que el cociente me dé negativo. Entonces,
hay que arrancar de uno. Como les digo, ustedes pueden suponer que es positivo, lo resuelven y no les va a dar. Pero de entrada es mejor, si ustedes hacen bien el análisis, dicen, no, eso tiene que ser negativo, arrancan suponiendo que es negativo. El denominador tiene que ser negativo. Es decir, x más 2 tiene que ser menor que 0. Entonces resolvemos esta desigualdad. Nos da que x es menor que menos 2. ¿Cuál es este intervalo? Los números menores que menos 2. ¿De dónde a dónde? Profe, menos infinito a menos 2. Muy bien. De menos infinito a menos 2. Abierto porque aquí no dice igual. Aquí no dice menor o igual, dice menor. Es abierto. Listo, entonces resolvemos ahora esto suponiendo que es negativo. Pasamos el x más 2 acá a multiplicar e invertimos el sentido de la desigualdad porque esa cantidad es negativa. El x más 2 es un número negativo. Entonces invertimos el sentido de la desigualdad. Desarrollamos, eso nos da 1 es mayor que menos 4x menos 8. Paso el 4x para acá a sumar positivo y paso el 1 para acá negativo. O sea, 4x mayor que menos 8 menos 1. O sea, 4x mayor que menos 9. Paso el 4 a dividir, no pasa nada porque es positivo. Entonces queda x mayor que menos 9 cuartos. Que ya regresé, pues me cayó la señal. ¿Por dónde estábamos? Recuérdenme, ¿qué fue lo último que me escucharon? Esto lo habíamos hecho, ok. Entonces, habíamos dicho, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, decía que suponíamos que era negativo, resolvimos el intervalo, ahora resolvíamos la desigualdad suponiendo que es negativo. Como lo pasamos a multiplicar al lado derecho e invertimos el sentido de la desigualdad porque esta cantidad de x más 2 es negativa. Entonces resolvemos 1 mayor que menos 4x menos 8. Paso el menos 4x a la derecha, positivo, y el 1 lo paso paso el menos 4x a la izquierda, positivo, y el 1 lo paso a la derecha, negativo. 4x mayor que menos 8 menos 1, o sea, 4x mayor que menos 9, o sea, x mayor que menos 9 cuartos. Menos 9 cuartos es menos 2.25. ¿Este intervalo cuál es? Los números mayores que menos 9 cuartos. O sea, desde menos 9 cuartos hasta el infinito. Abierto porque aquí dice mayor, no dice mayor o igual. Entonces, analizamos gráficamente para ver si este intervalo con este intervalo tienen elementos en común. Cuando tengan estos fraccionarios y vayan a hacer el análisis gráfico, es importante que ustedes sepan si menos 9 cuartos está a la derecha o a la izquierda del menos 2. En su gráfica, pues saben dónde está menos 2, pero menos 9 cuartos
¿Cuánto es eso? Ustedes no saben exactamente. Ustedes lo calculan con su calculadora. Menos 9 cuartos es menos 2.25. O sea, está a la izquierda del menos 2. Está por acá. Entonces, tenemos que ver si este intervalo y este intervalo tienen elementos en común. ¿Cuál es el segmento en común entre los dos? ¿De dónde a dónde? Desde menos 2 a menos 9 cuartos. Ok, bien. Acostúmbrense a decir las cosas, muy bien, eso está bien. Acostúmbrense a decirlos de izquierda a derecha. ¿Ok? Desde menos 9 cuartos hasta menos 2. Eso está bien, no hay problema. Pero acostúmbrense a decirlo de izquierda a derecha. Desde menos 9 cuartos hasta menos 2. Es este segmento que está aquí. Muchachos, ustedes me escuchan. Ahora Sí, sí. profe. Sí, profe. Bueno, yo les preguntaba si ya habíamos sacado que el segmento era este de aquí. Desde menos 9 cuartos hasta menos 2. Les pregunto, ¿es abierto o es cerrado? El Abierto. 9 cuartos es abierto. Es abierto en ambos. Es abierto, porque menos 9 cuartos no hace parte de este intervalo y menos 2 tampoco hace parte de este. Es abierto en ambos. La intersección entre ambos intervalos es desde menos 9 cuartos hasta menos 2, abierto en ambos casos. Abierto. Bueno, esta es la solución de esta desigualdad, este intervalo de aquí. Ok. Vamos a resolver este que tenemos aquí. Entonces, nuevamente tenemos que, bueno, aquí ya no es tan fácil saber si, o sea, suponer que puede ser positivo, perdón, que esto es positivo o negativo, no sabemos. ¿Por qué? Porque acá arriba no tengo un número. Si yo tuviera un número, sí podría suponer. Si yo tuviera un 1 o un 2 o cualquier número, yo decía, listo, como aquí tengo un número positivo, el de abajo tiene que ser positivo para que vea aquí como bueno, total es que como aquí tengo X arriba y abajo, sí tengo que hacer ambas suposiciones. Vamos a suponer que el denominador es positivo. O sea que X menos 4 es mayor que 0. Entonces despejo la X, me da X mayor que 4. Ese intervalo, ¿cuál es? Es desde 4 hasta infinito positivo, abierto en 4 naturalmente, porque aquí dice mayor, no dice mayor o igual. Ok, entonces ahora desarrollo la desigualdad esta, suponiendo que X menos 4 es positivo. Entonces paso a multiplicar este 3, yo lo paso a multiplicar acá, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es positivo. No le pasa nada al sentido de la desigualdad. Y como estoy suponiendo que el denominador es positivo, también lo paso a multiplicar a la derecha y no le pasa nada a la desigualdad. Entonces tengo 3 que multiplica 5x más 2 menor que 5 que multiplica x menos 4. Desarrollo. Entonces me da 3 por 5x es 15x, 3 por 2, 6, menor que 5 por x, 5x, menos 5 por 4, 20. Paso este 5x, lo paso a la izquierda, restando. El 6 lo paso a la derecha, restando. 15x menos 5x es 10x, y menos 6 menos 20 es menos 26. Eso me da x menor que menos 26 sobre 10, saco la mitad y me queda menos 13 sobre 5. Aquí me salté un pasito, que era la simplificación entre menos 26 sobre 10.
Cuando yo despeje aquí me va a dar, cuando yo despeje aquí, me va a dar x menor que menos 26 sobre 10. Y eso es, saco la mitad en ambos casos, me da menos 13 sobre 5. Entonces lo puse inmediatamente. Un segundo. Ok. Entonces, x menor que menos 13 sobre 5. ¿Ese qué intervalo es? ¿Qué intervalo es ese? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, señor, profe. sí se escucha. Sobre 5 infinito. ¿Cuál es el intervalo? ¿De dónde a dónde? De menos infinito hasta menos 13 sobre 5. Muy bien, exacto. Desde menos infinito hasta menos 13 sobre 5. De menos infinito a menos 13 sobre 5. Ok. Vamos a ver si tienen términos en común. Entonces graficamos. Desde menos infinito hasta menos 13 sobre 5. Deme un segundo. Deme un segundo para sacar la calculadora. 13 sobre 5 es 2,6. Esto aquí es 2,6. Voy a ponerlo acá. Menos 2,6. Entonces, el otro intervalo es desde 4 hasta infinito. No hay elementos en común, ¿cierto? Hay un gran vacío entre los dos, luego no hay elementos en común. Entonces, la suposición de que el denominador es negativo es incorrecta. Es positivo, la suposición de que el denominador es positivo es incorrecta. Nos da un conjunto vacío. Entonces, tenemos que hacer la otra suposición, la de que el denominador es negativo. Ahora vamos a hacerla suponiendo que el denominador es negativo. Decimos x menos 4 es menor que 0. Resolvemos la x menor que 4. ¿Qué intervalo es ese? De menos infinito a 4. Exacto, muy bien. Desde menos infinito hasta 4. Okay. Ahora resolvemos la desigualdad asumiendo que el denominador es negativo. El 3 lo paso a multiplicar a este lado. Como es positivo, no le pasa nada a la desigualdad. Y el menos 4, perdón, el x menos 4 lo paso a multiplicar al otro lado y le cambio el sentido a la desigualdad porque x menos 4 es negativo. Entonces coloco 3 por el 5x más 2 mayor que 5 que multiplica x menos 4. Y desarrollamos. 15x más 6, 5x menos 20, 15x menos 5x mayor que menos 6 menos 20, da 10x mayor que menos 26, luego x es mayor que menos 15 sobre 5. ¿Qué intervalo es ese? Menos 13 quinto hasta infinito. Exacto. Menos 13 quintos hasta infinito positivo. Entonces ahora graficamos los dos intervalos, de menos 15, desde menos 13 quintos hasta infinito y desde menos infinito hasta 4. Entonces hay un segmento en común, ¿cierto? Que es este. Este es el segmento en común. Entonces desde menos, perdón, desde menos 13 quintos hasta 4, abierto en ambos casos. Abierto. Aquí dice abierto y aquí dice abierto. Si hay un segmento en común, luego la suposición de que el denominador es negativo es correcta. Entonces, esta es la solución de esta desigualdad. Este intervalo que está aquí. Menos 15 sobre 5, menos 13 sobre 5 hasta 4. Bien. Ahora, le pregunto yo una cosa. Digamos que
Listo, hicimos la suposición de que el denominador es negativo. Pero digamos que aquí dijera menos 5 tercios. O voy a ponerlo mejor así. Un segundo. Entonces, digamos que aquí dijera 5x más 2 sobre x menos 4 menor que 5 sobre menos 3. Entonces, vamos a desarrollar esto con la suposición de que x, cierre el micrófono por favor, de que x menos 4 es negativo. Entonces, ya vamos a desarrollarlo como si x menos 4 fuera negativo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que queda la desigualdad? ¿Qué hacemos con el menos 3? Lo pasamos a multiplicar acá, ¿verdad? El menos 3 lo paso a multiplicar acá. 5x más 2. Como pasé a multiplicar un número negativo, entonces la desigualdad cambiaría. Sería así. Pero luego, cuando pase a multiplicar el x menos 4 al otro lado, me va a quedar así, menos 3 por 5x más 2. 5x más 2. Otra vez le vuelvo a cambiar el sentido a la desigualdad porque pasé para el otro lado un número negativo. Entonces al final quedaría igual. Pero si aquí tuviera un número negativo, cuando lo pase para este lado, cuando lo pase para acá, tengo que cambiarle el sentido a la desigualdad, porque pasé a multiplicar un número negativo. Me quedaría mayor que. Pero cuando pase x menos 4 a este lado, como es negativo, entonces vuelvo a cambiarle el sentido a la desigualdad. Y quedaría igual que al principio. Pero hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta si estamos pasando para un lado o el otro, números positivos o números negativos, para ver si le cambiamos el sentido a la desigualdad. Listo, este ya lo resolvimos. Vamos a continuar. Este había sido el resultado. Desde menos 13 sobre 5 hasta 4, ese era el intervalo, esa era la solución. Esta era la solución. Ese intervalo es la solución de la desigualdad que teníamos. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a valor absoluto, que es algo muy relacionado con intervalos. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es una función, es un operador, es un tipo de operación. Se escribe de esta manera. 2 rayitas y una cantidad dentro. Valor absoluto de una cantidad se escribe así. Valor absoluto de x, o valor absoluto de 3, o valor absoluto de menos 2. Se escribe así. Entre dos barras se escribe. Entonces, ahí escribí valor absoluto de A. ¿Qué es el valor absoluto? Valor absoluto es una función que tenga el valor que tenga ahí adentro, siempre me va a dar un número positivo. Por eso se llama valor absoluto. Es decir, independiente de la cantidad que yo tenga adentro, el resultado tiene que ser un número positivo. La función valor absoluto vale, digamos, el valor absoluto de A es igual al mismo A cuando A es un número positivo. Y es igual a menos A cuando A es un número negativo. Voy a hacerlo con un ejemplo. Digamos, el valor absoluto de 2. El valor absoluto de 2 es que, como A es positivo, el valor absoluto de 2 es el mismo 2. El valor absoluto de menos 2, ¿qué es? Es menos la cantidad. El valor absoluto de menos 2, ¿qué es? Es menos 2, o sea 2.
Esta es la definición formal. A mí me gusta más bien hacerlo de una forma más sencilla. La función valor absoluto, si el número es positivo, da el mismo número positivo. Si el número es positivo, da el mismo número positivo. Y si el número es negativo, pues da positivo. El valor absoluto de menos 2, ¿cuál es? Es 2. El valor absoluto de 2 positivo es 2 positivo. El valor absoluto de menos 2 es 2 positivo. Sino que esto es la definición formal de valor absoluto. La función valor absoluto siempre me va a dar un número positivo. Si tiene un valor positivo originalmente, pues la respuesta es ese mismo número. Si tiene un valor negativo, se le cambia el signo y se pone positivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esto de aquí? Un segundo que aquí está confundido. Ok. Listo. Vamos a ver cómo se hace valor absoluto de x más 1 igual a 3. ¿Cómo se hace eso? Se hace de esta manera. X más 1 igual a 3 cuando x más 1 da positivo. Y menos, paréntesis, x más 1 igual a 3 cuando x más 1 es un número negativo. La función, perdón, este problema, valor absoluto de x más 1 igual a 3, hay que resolverlo por dos partes. Cuando es positivo y cuando es negativo. Entonces, lo planteamos cuando es positivo. Cuando es positivo, simplemente escribimos la cantidad que está aquí adentro. X más 1 igual a 3. La función valor absoluto, cuando es positivo, simplemente colocamos la cantidad que está dentro. X más 1 igual a 3. Y cuando es negativo, colocamos menos la cantidad que está dentro. Menos x más 1 igual a 3. Él tiene esta ecuación que está aquí, tiene dos soluciones. Cuando es positivo y cuando es negativo. Entonces, resolvámosla cuando es positivo. Muy sencillo. Aquí despejamos la x, queda x igual a 3 menos 1, o sea, x igual a 2. Cuando es negativo, desarrollamos esto. Esto es igual a menos x menos 1 igual a 3. Despejamos la x, menos x igual 3 más 1, menos x igual a 3 más 1. Ok. Cuando es negativo es menos x más 1. Desarrollo esto. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual a menos x menos 1. Recuerden que eso es como si yo tuviera aquí un menos 1 multiplicando a todo esto. Menos 1 por x es menos x, menos 1 por 1 es menos 1. Menos x menos 1 igual a 3. Despejo la x, da menos x igual a 3 más 1, o sea, menos x igual a 4, o sea, x igual a menos 4. Esta ecuación que está aquí tiene dos soluciones. Cuando x vale 2 y cuando x vale menos 4. Me explico. Cuando x vale 2, reemplacemos el 2 aquí. Da 2 más 1, 3. El valor absoluto de 3, como 3 es un número positivo, pues es 3. 2 más 1, 3, eso da 3. El valor absoluto de 3 es 3. Cuando x vale menos 4, o menos 4 más 1, ¿cuánto es? Es menos 3. Y el valor absoluto de menos 3 es 3. Recuerden, si yo tengo el valor absoluto de un número negativo, el resultado es ese mismo número, pero positivo. Por eso esta ecuación tiene dos soluciones. Cuando lo de adentro da positivo y cuando lo de adentro da negativo. Cuando da positivo, la solución es x igual a 2. Cuando da negativo, la solución es x igual a menos 4. Cuando x es igual a 2, se satisface la ecuación. Cuando x es igual a menos 4, también se satisface la ecuación. Cuando es igual a 2, es 2 más 1, 3. Listo. Valor absoluto de 3 es 3. Cuando vale menos 4, menos 4 más 1 es menos 3. Y el valor absoluto de menos 3 es 3. Ok. Entonces ahora vamos a ver cómo resolvemos valores absolutos con desigualdades. Esto es muy importante para cálculo. Entonces, es de la misma manera como lo venimos haciendo. Valor absoluto de x mayor que 1 tiene dos partes. X mayor que 1 cuando x es positivo. Y menos x mayor que 1 cuando x es negativo. Entonces resolvemos ambas
ambas desigualdades. ¿Qué intervalo es? Como aquí tenemos una desigualdad, aquí tenemos una desigualdad, aquí tenemos una desigualdad, recuerden que la solución a las desigualdades son intervalos. La solución a una ecuación, a una igualdad, no es un intervalo, es un número. Pero la solución a una desigualdad es un intervalo. Entonces, la solución a esto, ¿cuál es? Todos los números mayores que 1, o sea, desde 1 hasta infinito. Cuando resolvemos esto, nos da de 1 a infinito. Y cuando resolvemos esto, vamos a resolver esto, menos x mayor que 1. ¿Qué hacemos? Pasamos el menos 1 que está aquí, multiplicando esa x, lo pasamos a dividir. Eso es de menos infinito menos 1. Perfecto. Entonces nos da x, fíjense, aquí tengo desde menos x, o sea, aquí tengo menos x mayor que 1. El menos 1 que acompaña a la x lo paso a dividir a este 1, me va a dar menos 1 aquí, pero le cambio el sentido de la desigualdad. Entonces, x menor que menos 1 es que desde menos infinito hasta menos 1. Ahora, ¿cuál es la solución aquí? La solución a esta desigualdad es la unión de ambos conjuntos. No es la intersección, es la unión. ¿Por qué? Fíjense. La solución es este conjunto unido con este conjunto. ¿Por qué? ¿Por qué no la intersección? Porque cualquier número desde 1 hasta infinito satisface esta desigualdad. Pero también cualquier número desde menos infinito hasta menos 1 satisface esta desigualdad. Entonces, son todos los términos de este intervalo y también todos los términos de este intervalo. Pero ahora sí les digo el secreto. Cuando es mayor que, aplicamos unión. Cuando sea menor que, ahí sí aplicamos intersección. Cuando se trata de mayor que, es unión. Esta es la solución de esa desigualdad. De x, perdón, x pertenece a, está entre menos infinito y menos 1 y desde 1 hasta infinito. Por ejemplo, cualquier número que esté en cualquiera de estos dos intervalos, en la unión de estos dos intervalos. Por ejemplo, menos 5, ¿cierto? Cojamos uno que esté aquí en este pedazo, menos 5. El valor absoluto de menos 5, ¿cuál es? Más 5, o sea, 5 positivo. 5 positivo es mayor que 1, satisface. Por ejemplo, cojamos uno que esté aquí, 2 positivo. El valor absoluto de 2 es 2. 2 es mayor que 1, satisface. Cualquier número que esté aquí y aquí satisface esto. Entonces, cuando es mayor que, es la unión de los dos conjuntos. Miremos ahora qué pasa cuando es valor absoluto de x menor que 1. Bueno, miren. Entre menos 1 y 1 no satisface la desigualdad. Por ejemplo, menos 0,5. Menos 0,5 está entre menos 1 y 1. El valor absoluto de menos 0,5 es 0,5 y 0,5 no es mayor que 1. Menos 0,2, el valor absoluto de menos 0,2 es 0,2. 0,2 no es mayor que 1. Lo mismo aquí en la parte de los positivos. El valor absoluto de 0,8 no es mayor que 1. El valor absoluto de... En su momento lo voy a dibujar. Aquí está el 0, aquí está menos 1 y aquí está 1. Todos los números que estén aquí y todos los números que estén aquí satisfacen. Son los que están aquí los que no satisfacen. Entonces tiene que ser la unión de este conjunto con este conjunto. Con este intervalo, perdón. Es esto. Los números que están en este pedazo no satisfacen esta desigualdad. Ninguno de los que esté aquí. Todos los que estén aquí la satisfacen y todos los que están aquí la satisfacen. Veamos ahora cuando es menor que 1. Valor absoluto de x menor que 1. Igual, lo planteamos para cuando x es positivo. Entonces colocamos x menor que 1. Cuando x es negativo, colocamos menos x menor que 1. Y resolvemos las desigualdades.
la solución de este, ¿cuál es? Desde menos infinito hasta 1. Y la solución de este es, recuerden, paso el menos 1 de aquí, lo paso a dividir acá y cambio el sentido de la desigualdad. Entonces, x mayor que menos 1. ¿Ese intervalo cuál es? Desde menos 1 hasta infinito. Entonces, si yo tengo 0, desde menos infinito hasta 1, aquí. Y aquí tengo desde menos 1 hasta infinito, ¿cuáles son, en este caso, los números que satisfacen esta desigualdad tienen que pertenecer a este y también pertenecer a este? Y los números que pertenecen a ambos, en este caso, es el segmento común, los que están aquí. Los que están aquí. Cualquier número por acá arriba, o sea, de los que están en este pedazo, no va a satisfacer la desigualdad. Y cualquier número que esté por acá tampoco la va a satisfacer. Por ejemplo, miremos, por ejemplo, déjenme borro eso. Ok. Por ejemplo, entonces el primero es aquí y el segundo es todo esto. Si yo escojo un número que esté por acá, por ejemplo el 2, el valor absoluto de 2 es 2, ¿cierto? Y 2 no es menor que 1, no satisface. Si yo escojo un número que esté por acá, por ejemplo menos 5, el valor absoluto de menos 5, ¿cuál es? 5. Y 5 no es menor que 1. Los únicos que satisfacen esa igualdad son los que están aquí. Entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Esos son los únicos. Por ejemplo, menos 0,5. El valor absoluto de menos 0,5 es 0,5. Y 0,5 es menor que 1. El valor absoluto de menos 0,8, digamos que fuera menos 0,8. El valor absoluto de menos 0,8 es 0,8. Y 0,8 es menor que 1. Cuando se trata de, cuando tengamos valor absoluto mayor que, usamos la unión. Cuando sea menor que, aplicamos intersección. Cuando es mayor que, unimos el intervalo que nos dio aquí y el que nos dio aquí. Y cuando sea menor que, intersectamos este que nos dio aquí con este que nos dio aquí. Es importante tener eso claro. Si es mayor o igual, aplicamos unión de este con este. Y si es menor que, aplicamos la intersección de este con este. Bien, vamos a hacer otro ejemplo para que veamos bien eso. Vamos a resolver este intervalo. Valor absoluto de x más 2 mayor o igual que 5. Listo. Entonces, todas las ecuaciones con valor absoluto planteamos los dos casos. Cuando es positivo y cuando es negativo. ¿Cómo queda cuando es positivo? Díganme ustedes. ¿Cómo queda? A ver si me están entendiendo. ¿Qué pongo aquí? ¿Me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? Ahí le pone x más 2. Sí. Y creo que O sea, tal cual. Escribimos lo que está aquí. Lo único que va a cambiar es el valor absoluto. Lo vamos a quitar. El valor absoluto lo vamos a quitar. Cuando es positivo, simplemente dejamos lo que está dentro. X más 2 mayor o igual que 5.
Más 2 mayor o igual que 5. Cuando es negativo, colocamos menos lo que esté aquí adentro. Menos x más 2 mayor o igual que 5. Eso es lo que vamos a hacer. Así como se plantea. Recuerden cómo estaba aquí. Miren. Aquí, x, valor absoluto de x mayor que 1. Colocamos x mayor que 1 y menos x mayor que 1. Para positivo lo dejamos tal cual. Y para negativo le ponemos un menos adelante. Es lo que hacemos aquí. Para la posición positiva, colocamos x más 2 mayor o igual que 5. O sea, colocamos lo que está allá adentro. Y cuando es negativo, colocamos menos y lo que esté aquí adentro. X más 2 mayor o igual que 5. Okay. Entonces, y resolvemos ambas desigualdades. Vamos a resolver esta. X más 2 mayor o igual que 5. Eso significa, este 2 pasa para acá restando. Me queda 5 menos 2, eso es igual a 3. X mayor o igual que 3. ¿Cuál es ese intervalo? ¿Cuál es el intervalo X mayor o igual que 3? ¿De dónde a dónde? Ya es para que eso lo hicieran automáticamente, los intervalos. ¿Sí me escuchan, muchachos? De 3 hasta infinito. De 3 hasta infinito. ¿Cerrado o abierto? Abierto. Abierto, profe. Ese. Mayor o igual. Mayor o igual. Cerrado en 3. 3 hace parte del intervalo, que es mayor o igual. Cuando dice mayor o igual o menor o igual, cerrado. Cerrado en ese valor. Es cerrado de 3 en 3 hasta infinito. Ok, vamos a resolver esto. Menos x más 2 mayor o igual que 5. Eso es igual a menos x menos 2 mayor o igual que 5. O sea, menos x, el 2 pasa para acá positivo, 5 más 2 es 7. Menos x mayor o igual que 7. El menos 1 lo paso a dividir y cambio el sentido de la desigualdad. X menor o igual que menos 7. ¿Ese qué intervalo es? X menor o igual que menos 7. Menos infinito a menos 7. ¿Cerrado o abierto? Cerrado. Infinito abierto y el menos 7 cerrado. Muy bien. De menos infinito, los infinitos siempre abierto y en 7 cerrado porque aquí dice igual, más menor o igual. 7 cerrado. Ok. Entonces, como es mayor, cuando sea mayor o mayor o igual, ¿qué hacemos? La unión de los dos intervalos, la unión. Entonces, la solución es de menos infinito hasta menos 7 unido con 3 hasta infinito. O sea, cualquier número en este y cualquier número en este, unido. Vamos a hacer este mismo como si se tratara, perdón, vamos a hacer ese mismo pero con menor o igual. Entonces, ¿cómo se plantea? Bueno, ¿qué coloco aquí? Vamos a plantearlo. ¿Qué coloco? Sí, ¿qué coloco? X más 2 más mayor igual que 5. Menor o igual. Ah, no, menor. Menor o igual que 5. Debo poner esto, lo que está aquí. Menor o igual que 5. X más 2 menor o igual que 5. Y abajo coloco menos x más 2 menor o igual que 5. Resolvemos este. A x menor o igual que 3. ¿Qué intervalo es ese? Eso es infinito abierto, 3 cerrado. ¿Infinito o menos infinito? Menos infinito, bro. Menos infinito. Abierto y menos infinito hasta 3 cerrado. Bien. Este lo resolvemos. Da menos x menos 2 menor o igual que 5.
Eso es igual a menos x menor o igual que 7. Eso es igual a x mayor o igual que menos 7. Que el menos 1 lo paso a dividir y cambio el sentido de la desigualdad. X mayor o igual que menos 7. ¿Qué intervalo es ese? Este intervalo viene siendo 3, 7 De menos 7 a infinito. 7 a menos 7 cerrado hasta infinito positivo, abierto. Okay. Bien, de menos 7 hasta infinito, cerrado en menos 7. Ok. Y es la intersección, ¿no? Es desde menos infinito hasta 3, todo esto. Y desde menos 7 hasta infinito, todo esto. Es la intersección. Entonces, ¿cuál es la intersección? ¿De dónde a dónde? Desde menos 7 abierto, creo que es, hasta 3 abierto. ¿Menos 7 hace parte de este intervalo o no hace parte? ¿Y 3 hace parte de este intervalo o no hace parte? ¿Cuál es Sí, el hace intervalo? Ok, entonces, ¿de dónde a dónde? Debe quedar bien, queda haciendo menos 7 hasta 3. ¿Abierto o cerrado? Abierto ambos. ¿Por qué abierto? Bro, porque si se dice que llevan infinito. No. Sí, bro, porque los infinitos hacen parte. No se meten los infinitos. Y no tiene nada que ver. Si es desde menos 7 hasta 3, es desde este hasta este. Menos 7 hace parte del intervalo. Sí, bro. Menos 3 también. Entonces es desde menos 7 hasta 3 cerrado. No se alcanza a ver, pero menos 7 hasta 3 cerrado. Es desde menos 7 hasta 3 cerrado. Aquí está cerrado y aquí está cerrado. Desde menos 7 hasta 3 cerrado. Bien. Ahora vamos a ver cómo se resuelve este tipo de problemas. Aquí, ¿qué debemos hacer? Tenemos valor absoluto de x más 3 sobre 2x más 1. Se plantea la desigualdad. Aplicamos el planteamiento del valor absoluto. Cuando es positivo y cuando es negativo. Cuando es positivo se coloca todo lo que está aquí adentro. O sea, x más 3 sobre 2x más 1 mayor o igual que 5. Y cuando es negativo, menos lo que está aquí adentro mayor o igual que 5. Menos x más 3 sobre 2x más 1 mayor o igual que 5. Esto que está aquí, este x más 3 sobre 2x más 1 mayor o igual que 5, es una desigualdad con un fraccionario. Cuando tengamos una desigualdad donde la x esté en un fraccionario, recuerden, para resolver esta desigualdad, o sea, recuerden que cuando tenemos valor absoluto tenemos que plantear el caso positivo y el caso negativo. Y nos dan dos desigualdades en ambos casos. Y tenemos que resolver esa desigualdad. Y aquí planteamos la desigualdad cuando es positivo y aquí la planteamos cuando es negativo. Pero ¿cómo se resuelve esta desigualdad? Se resuelve como lo hicimos en los ejemplos anteriores. ¿Se acuerdan cuando les expliqué cómo se resuelven las desigualdades con fraccionarios? A ver si se acuerdan. ¿Cómo resolvemos una desigualdad cuando hay un fraccionario? ¿Qué es lo que debemos hacer? Suponer que Que el denominador sea positivo o negativo. exacto, muy bien. Debemos suponer que el denominador es positivo o negativo. Entonces, para resolver esta tenemos que hacer ese procedimiento. Y para resolver esta también. Este ejercicio es un poquito más largo. Vamos a resolver primero esta. Entonces, vamos a resolver esta. X más 3 sobre 2x más 1 mayor o igual que 5. Para eso, debemos suponer, vamos a suponer que el denominador es positivo.
que 2x más 1 es mayor que 0. La resolvemos y eso da x mayor que menos 1 medio. Ese intervalo es de menos 1 medio hasta infinito. Luego, con esa suposición, resolvemos esto. Tenemos x más 3 mayor o igual que 5 que multiplica 2x más 1. El sentido de la desigualdad queda igual porque supuse que era positivo, ¿no? Desarrollo, y eso me va a dar x menor o igual que menos 2 sobre 9. Ese intervalo es menos infinito hasta, fíjense, como aquí dice menor o igual, va a ser menos infinito hasta menos 2 sobre 9 cerrado, porque aquí dice menor o igual, hasta aquí. Entonces, recuerden que cuando hacíamos eso teníamos que ver si este intervalo tiene elementos en común con este. Cuando nosotros analizamos eso, nos va a dar que sí hay un segmento en común. Menos 2 sobre 9, déjenme miro cuánto es. Es 0,22. Entonces, eso iba a dar así. Este intervalo menos 1 medio hasta infinito es así, menos 1 medio hasta infinito. Y el otro es desde menos infinito hasta menos 2 sobre 9. Menos 2 sobre 9 es menos 0,22. Aquí está menos 1 medio, que es menos 0,5, y menos 0,22 estaría por aquí. Menos 2 sobre 9. Sería así. El segmento en común sería este de aquí a aquí. O sea, sería desde menos 1 medio, abierto porque menos 1 medio es abierto, hasta menos 2,9, cerrado porque menos 2,9 es cerrado. Ese sería el intervalo que satisface esta desigualdad. En estos casos, muchachos, cuando cuando tengamos desigualdades con fraccionarios, solo hay una posibilidad, o que el denominador sea positivo o que sea negativo. Si lo hicimos con positivo y nos dio, no nos molestemos con el negativo. Con el negativo no va a dar. Entonces, lo supusimos con el negativo y nos dio. Perdón, con el positivo y nos dio. Entonces, este intervalo es la solución de esta desigualdad. Este intervalo. Ahora vamos a resolver esto. Vamos a resolver suponer que el denominador es negativo. Cuando suponemos que el denominador es negativo, perdón, no esta, sino este de acá. Cuando suponemos que el denominador es negativo, nos va a dar la intersección de estos dos intervalos y dicen, como yo les decía, si dio en el positivo, en el negativo no da. Y si dio en el negativo, no da en el positivo. Ustedes analicen esto, van a ver que el conjunto es vacío. Esta es la solución de esta desigualdad. Ahora sí podemos hacer, esta es la solución. La otra, vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta desigualdad. Vamos a resolverla. Vamos a suponer que el denominador es positivo. Es decir, que 2x más 1 es mayor que 0. Fíjense, esta desigualdad que está aquí, ¿cómo queda? Queda así, menos x menos 3 sobre 2x más 1. Mayor o igual que 5. Entonces, parto de aquí. Supongo que el 2x... ¿Recuerdan que yo les decía que este símbolo le pertenece al numerador? Eso lo habíamos visto al principio del curso. Ese signo negativo le pertenece al numerador. Entonces, yo se lo aplico solo al numerador. El denominador queda tal cual. Entonces, vamos a suponer que el denominador es positivo. 2x más 1 mayor que 0 significa x mayor que menos 1 medio. Ese intervalo es de menos 1 medio hasta infinito. Resolvemos la desigualdad, esta, con el denominador positivo. Lo pasamos al lado derecho, no pasa nada con el sentido de la desigualdad, y al desarrollar nos va a dar x menor o igual que menos 8 sobre 11. Este es el intervalo, de menos infinito hasta menos 8 sobre 11 cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque aquí dice menor o igual. Entonces, tenemos que ver si este intervalo y este tienen términos en común. Cuando hagamos ese análisis nos va a dar que no tienen términos en común. Luego,
la suposición debe ser que el denominador es negativo. Cuando el denominador es negativo, nos va a dar que la solución es desde menos 8 sobre 11 hasta menos 1/2. Este intervalo es la solución de esta desigualdad de aquí. Esta. Entonces ya tenemos la solución de esta desigualdad y la solución de esta desigualdad. Aquí nos dio un intervalo y aquí nos dio otro. Fíjense. Cuando resolvimos esta, el intervalo que nos dio fue este. Y cuando resolvimos esta, el intervalo que nos dio fue este. ¿Qué hacemos cuando el valor absoluto es mayor, igual o mayor? ¿Unión o intersección? ¿Sí se acuerdan? Cuando tengamos valor absoluto, si es mayor, hacemos una cosa, y si es menor, hacemos otra. Cuando es mayor, hacemos unión o intersección. ¿Sí me escuchan? Unión. Hacemos unión. Entonces la respuesta es este intervalo unido con este. La respuesta es este intervalo unido con este. Esta es la respuesta. Si fuera menor o igual, calculábamos, resolvíamos esta desigualdad con menor o igual, esta desigualdad con menor o igual. Aquí nos daba un intervalo, aquí nos daba otro, y teníamos que hacer intersección. Si la intersección existe, pues decimos listo. El resultado es este. Si la intersección no existe, entonces colocamos la intersección es igual a un conjunto vacío. Bueno, muchachos, vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Por hoy. Entonces, ¿cómo quedamos?